olvidando que lo que Jesús dijo fue: vete y no peques más. Entonces la misericordia de Dios alcanza a todos los pecadores, incluso aquellos, lo de la ideología de género, también los abarca, pero con una condición: vete y no peques más. Quitarle ese vete y no peques más es proclamar una misericordia falsa de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, eso es verdad, sino que cambie de conducta y viva. Entonces el cambiar de conducta es lo que nos cuesta. Hoy todos nosotros, lo digo con este ejemplo para que me entiendan, pero me refiero a todos los pecados. El vete y no peques más es la lucha interior que usted y yo debemos tener declarada contra el pecado, contra el diablo. Y es una lucha, y como es una lucha, una vez ganaremos, otra vez perderemos, pero estamos en la lucha y no nos vamos a acostumbrar a vivir en el pecado. Al pan, pan, y al vino, vino. Necesitamos experimentar la misericordia de Dios y ser radicales en vivir la fe. La palabra de Dios está allí para que la cumplamos tal como el Señor manda. Entonces ahí está la misericordia de Dios que viene a salvar al pecador. Pero hay un problema, hermanos. Hay un problema. El problema es que la gente no quiere saber, la gente no le interesa saber qué es pecado. Y por eso la mayoría de católicos y la mayoría de protestantes dicen: yo pecado no tengo. Llegó un señor a la parroquia que quería ser padrino de matrimonio y me dijo: padre, quiero que me dé la absolución. Deme la absolución porque yo voy a ser padrino. Le dije: pero ¿cómo así? Yo no me voy a confesar. Yo quiero que me dé la absolución porque yo pecado no tengo. Le dije: o sea, ¿hace cuánto te confesó? Digo: hace 25 años que me casé. Bueno, y ahí tampoco me confesé porque el cura, que era amigo mío, me dijo: usted pecado no tiene. Y listo, y ya. Pero yo no me he confesado, pero yo pecado no tengo. Y si no tiene pecado, dígame, ¿para qué quiere que le dé la absolución? Pues para ser padrino. Le dije: no, pero es que la absolución es para perdonar los pecados. Y si usted no tiene pecado, déjeme, le hago un nicho allí y lo pongo para que la gente lo venere. Claro. Dios, usted está burlando de mí. Le dije: no, sino que usted viene a decirme que no tiene pecado. Entonces, ¿qué viene a hacer? Digo: pues, no me quiere dar la absolución. Pues yo voy a ser padrino de todas maneras. Bueno, pues yo no le puedo dar la absolución. Llega el hombre se fue bravo, peleando. Llegó la mujer: padre, para que me dé la absolución. ¿De cuánto tiempo tiene sin confesarse? 25 años. ¿Y cuáles son sus pecados? Pecado yo no tengo. Le dije: señora, le dije al Espíritu Santo: Señor, dame paciencia. No me dé fuerza, porque si me da fuerza los acabo. Dame paciencia. A ver, señora, mire, ¿no será que usted no sabe qué es pecado? A ver, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha cometido adulterio? ¿Ha estado con otro hombre que no sea su esposo? Digo: claro. Pero primero lo hizo él y yo lo hice por venganza. Me desquité. Entonces, eso no es malo. Y aquel decía que no tenía pecado. Y le fui sacando y la mujer sí, todo lo tenía claro. Pero ella no tenía tiempo para pensar qué era pecado y qué no era pecado. El segundo problema no es que no tengamos tiempo. Por eso andamos con bulla y no amamos el silencio. No podemos encontrar qué es pecado o no. El segundo problema es que ustedes y yo nos hemos convertido en dioses para nosotros mismos. Aquella tentación que le presentó el diablo a Adán y a Eva: coma de ese fruto y serán como Dios, serán dioses en el conocimiento del bien y del mal. O sea, ya no es Dios. ¿Cuál es la tentación de Adán y Eva? Unos dicen que comer manzana. A Petronilo le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. La tentación de Adán y Eva fue el no dejar a Dios ser Dios, sino el decir ellos qué es bueno y qué es malo, olvidándose de lo que diga Dios. Es una inmensa alegría poder estar aquí compartiendo con todos ustedes en este barco.
y llevarle la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también lo hizo en varias ocasiones, se montó a la barca y comenzó a predicar desde allí la palabra de Dios y la gente lo escuchaba. Pues hoy se cumple en nosotros esto también, predicar la palabra y escuchar la palabra desde la barca para encarnarla, para hacer la vida en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, cual sembrador, voy en tu nombre a sembrar la semilla. Tú, al crecer y dar fruto en cada uno de los corazones que la aceptan. Espíritu de Dios, ven a obrar en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que me van a ayudar a leer, pasen por acá, por favor. Ahí pueden estarlo. ¿Aquí? Queridísimos hermanos, me han pedido que les hable un poquito sobre lo que es la misericordia de Dios. Y trataré de mostrarles la misericordia de Dios. Ayer mostramos la misericordia de Dios, un lado de la moneda. Hoy vamos a mostrar la misericordia de Dios desde el otro lado de la moneda. Y el que quiera ver la otra moneda, vaya al YouTube, Padre Luis Toro, y ahí la ve el de ayer. Pero vamos a tratar de hilar la de ayer con la de hoy. Comenzando con Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Donde nos recuerda la Biblia que la misericordia de Dios se hace patente en medio de nosotros a través del perdón. Ayer decíamos, misericordia es una palabra compuesta de un corazón que ama no la miseria, sino al miserable, al que la humanidad desecha, rechaza, abandona. Dios no. Dios recoge aquello que la humanidad bota, lo tiene como basura, porque para la humanidad ya no tiene remedio. Y Dios dice: yo soy capaz de hacer de toda chatarra carros nuevos, último modelo. Y agarra la chatarra y lo pasa por su misericordia, y entonces sale un hombre nuevo, renovado, transformado. Esa es la misericordia de Dios, y esa es la que yo le vengo a predicar. De cierto, el Papa Francisco, que en paz descanse, nos dejó como misioneros de la misericordia, y una de las tareas que nos dio a los misioneros de la misericordia, le dio 1300 del mundo entero, entre esos estaba este servidor, y le digo: van a ir a predicar la misericordia de Dios, que el mundo conozca que Dios es misericordioso, y vaya por todos los confines de la tierra, hasta los rincones de la tierra, a predicar la palabra de Dios, la misericordia de Dios. Y bueno, pues he tratado de hacerlo y seguiré haciéndolo hasta que me dejen, o hasta que me llegue la pelona. Pero aquí está la misericordia de Dios que viene a restaurar. Pero necesitamos la ayuda de la revelación. ¿Por qué de la revelación? Porque nosotros somos humanos, nosotros no somos dioses. Entonces necesitamos que Dios nos revele cómo es su misericordia. Y cómo es que ustedes y yo podemos adquirir su misericordia, gustar de su misericordia. Entonces Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, veamos lo de la Biblia Reina Valera: aunque le quitaron sabiduría, porque también los hermanos separados nos están escuchando. Me odian, pero me escuchan. Va. El que encubre sus pecados. Está hablando entonces la revelación, la palabra de Dios que nos revela que todos somos pecadores, pero que hay dos actitudes. Una, aquel que no reconoce su pecado.
aquel que encubre su pecado, aquel que piensa que Dios no se da cuenta que eso es pecado, aquel que quiere vivir toda la vida en el pecado. Y el que encubre su pecado, Lupita, ¿qué pasa con el que encubre su pecado? No prosperará. No prosperará. ¿Ustedes quieren prosperar? Sí. Bueno, entonces ni se le ocurra ser protestante. Porque el protestante encubre su pecado. Para la muestra un botón, ellos dicen, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Que no tiene pecado, mentira. Si ustedes tienen algún familiar que sea protestante, te dice, yo los conozco. El que encubre su pecado no prosperará. Otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahora vean a aquella persona que reconoce su pecado y que busca la confesión. Vea cómo esa persona se hace acreedora de la misericordia de Dios, que no está en la Biblia, ya no con Lupita, con doña Lupa, escuche. Mas el que los confiesa, ahí estamos metidos los católicos, ¿qué pasa? y se aparta, Y se aparta del pecado, ¿qué pasa? alcanzará misericordia. ¿No les dice nada? A la Santa Madre Iglesia Católica nos dice mucho. Le dice mucho a la Santa Madre Iglesia Católica y nos dice a nosotros, la Iglesia Católica. El que confiesa su pecado y se aparta del pecado, la misericordia de Dios lo abarca. Dios le perdona su pecado. Entonces, esa es la revelación. Dios nos revela su misericordia, que Él está dispuesto a agarrar toda la chatarra y convertirla en un carro último modelo. Pero para eso es necesario confesar nuestros pecados. Y aquel que se la tira de vivo y dice, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor, porque yo soy cristiano evangélico, no prosperará y no podrá gustar de la misericordia de Dios. Entonces, queridos hermanos, urgente nosotros escuchar la palabra de Dios y buscar vivir su gran misericordia. Y recuerde que esa misericordia, en San Juan capítulo 20, versículo 21, estoy hilando el de ayer con la de hoy, San Juan 20, 21 al 23, esa misericordia viene de Dios, porque esto no es invento de hombre. Eso viene de Dios. Y Dios plasmó su misericordia en una persona llamada Jesucristo el Señor. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dice Juan 3:16? Que ustedes saben de memoria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida. ¡Ay, qué maravilla! Pues ese Hijo de Dios, que es la misericordia de Dios en persona, ese Hijo de Dios quiso prolongar su misericordia. O sea, el amor que perdona incluso al pecador, que sabiendo que es pecado, comete el pecado. A pesar de eso, si se arrepiente, Dios es capaz de perdonarle. Entonces Dios prolonga su misericordia en la historia de la humanidad. No solamente para la gente de aquel tiempo, sino para la gente de todos los tiempos. Y por eso quiso que eso se metiera, se encarnara en la historia, en la iglesia, dándoselo a la iglesia, porque la iglesia prolonga la misericordia de Dios en la tierra a través de sus ministros de la misericordia. Escuche cómo dice Juan 20, 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. ¿Se recuerdan? Jesucristo es la misericordia de Dios encarnada y fue enviado por el Padre. Como el Padre me envió a mí, aquí está Jesucristo, la misericordia de Dios. Como el Padre me envió a mí, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Como el Padre me envió a mí,
Vean cómo prolonga esa misericordia en la historia de la humanidad para que llegue a ustedes y a mí. Y lo hace a través de los hombres. Véanlo, por favor, pongan la lupa, háganle zoom. Así los envío yo también. Así los envío yo también. Los protestantes no niegan que Jesucristo fue enviado por el Padre a perdonar los pecados y a mostrar la misericordia al mundo. Los católicos tampoco, mucho menos. Pero lo que los protestantes niegan es que Jesucristo haya dejado en la tierra, en la iglesia, la prolongación de esa misericordia, tal como el Padre lo envió a él. Y por eso ustedes verán que la Biblia es clara: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De la misma manera, o sea, que los sacerdotes, los ministros de Dios, somos la prolongación en la tierra de la misericordia de Dios. Y por eso es tan importante un sacerdote en la vida de un católico, de un creyente, porque en él Dios ha querido dejar, para que resida en él, la misericordia de Dios, a tal punto que cuando en el versículo 23 le da la capacidad de la misericordia, le dice: usted va a administrar la misericordia a tal punto que, escuche, el 23. A quienes descarguen de sus pecados. Véanlo, véanlo. La misericordia de Dios en manos de los hombres a tal punto, otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Serán liberados. Hay en manos de hombres la misericordia de Dios, perdonando, con la condición: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Quién no es capaz de ver ahí la misericordia de Dios en manos humanas? Pero puso una condición, y esa condición es la que afecta a los protestantes. Esa condición es lo que llamamos el pecado contra el Espíritu Santo, cuando una persona no cree que Dios ha dejado en manos de hombres la misericordia de Dios, y que es el Espíritu Santo quien perdona a través del sacerdote, y no se confiesa. Entonces dice la Biblia: el que no quiera recibir esa misericordia, el que no se quiera confesar, el que no vaya a los ministros de Dios, ¿qué pasa? Escuche. Y a quienes se los retengan. A quienes no se lo perdonen, se lo retenga. ¿Y a quienes se les retiene? A los que no se les confiesan. ¿Quiénes son los que no reciben el perdón? Los que no se confiesan, sean católicos o sean protestantes. La mayoría son los protestantes, porque los católicos se confiesan. Me imagino que ustedes se confiesan, ¿no? No me hagan quedar mal. Ajá. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. les serán retenidos. Ese es el pecado que no será perdonado. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él cumple su palabra, y Él dijo: si ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Pero si no se los perdonan, le quedarán sin perdonar. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él dejó la misericordia en manos de hombres. Y por eso sopló sobre ellos, versículo 22, y le dio el Espíritu Santo para mostrarle que no era un invento de hombre, sino que era la acción del Espíritu Santo que estaba en el sacerdote. Escuche. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. De modo que la misericordia de Dios está en manos de hombres, pero la ejerce el Espíritu Santo en el sacerdote. Mejor traducido al castellano: cada vez que un sacerdote confiesa, el Espíritu Santo está perdonando los pecados. La persona queda liberada. Por eso no sé si ustedes recuerdan cuando usted está confesando, yo creo que ustedes no se acuerdan, y el sacerdote hace la oración de liberación. A lo mejor algún sacerdote lo haya hecho en voz alta. Él habla con Dios: Dios Padre misericordioso, ¿Dios Padre qué? El de la misericordia. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, y derramó
el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia. ¿Cuál ministerio? A quien ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Le dejó un ministerio, un encargo. Y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, porque dijo, sopló sobre ellos y le dijo, reciban la paz ¿cómo es? Reciban la paz, algo así. ¿Cómo es el 21? La paz esté con ustedes. Entonces, por eso reciben el perdón y la paz. Y luego el sacerdote dice, y yo, con la autoridad que me dio Cristo, le absuelvo de sus pecados, no en el nombre mío, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, y queda descargado. Pero para que quede descargado debe haber un sincero arrepentimiento. Y si no, no hay. Necesitamos, hermanos, ese arrepentimiento que dibujado en Isaías capítulo 1, versículo 18, el primero que lo encuentre lo lee, 1:18, ahí dice cómo es que la misericordia de Dios ciertamente se ejerce en la persona por medio del ministro. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando uno va al Señor y recibe esa misericordia, ¿qué pasa en la persona? Pero lo lee uno, ¿ya lo tiene usted? Usted lee Ezequiel 33:11. Y escuche primero esta, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, por eso es Jehová. Venid, dice el Señor, venid, luego dice Jehová. Y estemos a cuenta. Vamos a arreglar cuentas. Vamos a arreglar cuentas, dice el Señor. Aquí es donde la misericordia de Dios está a nuestro alcance. Venga, vamos a arreglar cuentas. ¿Para qué? Escuchen. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que a mí me emociona, queridos hermanos. Mire, por eso yo soy sacerdote y por eso soy católico, por eso soy creyente. Cuando yo leo esto, yo digo, Naguará, se la vacila, Señor. Te amo. Que aunque mis pecados sean negros, Dios dejará mi alma blanca, aunque sea rojo, rojito, dejará mi alma blanca. Eso nadie podría creerlo si no estuviera escrito. Y si no nos lo hubiese dicho Dios. Ahora, cuando Dios nos lo dice, eso se llama revelación. Se nos revela algo que nosotros no éramos capaces de captar. Y esa revelación es nada más ni nada menos la revelación de la misericordia de Dios. Un corazón que ama al miserable a tal punto que aunque sus pecados sean negros o rojos, Dios dejará su alma blanca como la nieve. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con popote o con pitillo? No hay algo mejor. Por eso la misericordia de Dios es lo mejor que nosotros tenemos. Y no podemos despreciarla. Y por eso vengo con un corazón alegre, feliz de poder estar con ustedes aquí, predicándoles la misericordia de Dios, la revelación de la gran misericordia de Dios, para que ustedes sean de ahora en adelante muy, pero muy felices. Y para que ustedes puedan disfrutar de la misericordia de Dios. Y los días que Dios les regale aquí sobre la tierra, ustedes sean auténticos y verdaderos cristianos, con la paz que nos da Jesucristo nuestro Señor al perdonarnos nuestros pecados. Y dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11, oigan. Les responderás, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado. Miren la misericordia de Dios. A ver, ¿es igual a nosotros? ¿Qué pasa usted? ¿Qué desea usted con aquel que le violó la hija? Que lo maten. ¿Qué desea usted con aquel que mató a su padre? Que lo maten. ¿Qué desea usted con aquel cura violador? Que lo maten. ¿Y qué dice Dios? A ver, otra vez.
que no deseo la muerte del malvado. Dice Dios que Él no es humano. Aquí viene la revelación. El corazón de Dios se está revelando. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Aquí está el mejor retrato vivo de la misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Eso no lo aceptaría nadie si no estuviese revelado en las Sagradas Escrituras. Y como eso es algo imposible para el ser humano y cuesta muchísimo, entonces a eso se le llama misericordia divina. La misericordia de Dios, un corazón distinto al nuestro, que es capaz de amar al miserable, aquel que nosotros volveríamos picadillo y lo traeríamos al mar. Pero ojo, esa misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a mostrarla con más claridad y ojo, y a decirnos a nosotros los creyentes que debemos ver las cosas según Juan capítulo 8 versículo 4, debemos ver las cosas desde el punto de vista como lo ve Dios. Ojo, que nosotros tenemos que ponernos en el corazón de Dios para ser misericordioso como misericordioso es nuestro Dios y Señor. Encontramos entonces Juan capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora? ¿O no estaban ustedes cuando eso? ¿Sí estaban o no? Ah, bueno. La mujer pecadora. Pero ustedes lo saben, pero vamos a escucharlo. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pregunto, ¿era una calumnia o era verdad? Era verdad, las pruebas en la mano. Pero vean cómo es la misericordia de Dios. A Dios no le importa de que usted tenga las pruebas en la mano. A Dios no le importa que usted diga, es que yo lo vi, es que yo soy testigo. ¿A usted qué le importa? A Dios, dice Dios, no importa. ¿Tiene pruebas? Sí. La encontramos en infragante adulterio. Ah, bueno, están las pruebas. Dice Dios, está bien, están las pruebas. Pero yo quiero revelarles que el corazón de Dios no es como el corazón humano. Sí tiene la prueba. En infragante adulterio. Siga. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y qué dice la ley de los hombres? Hay que matarla. Hasta aquí no hay revelación. Hasta aquí no hay nada divino. Hasta aquí todo es humano. Encontraron, primero dijeron a la pobre mujer, ¿no? Y la encontraron en pecado, ahora hay que matarla a piedra, porque ese es el sentir humano. Ahora vean que Jesucristo, el Señor, no quiere que los cristianos tengamos ese mismo sentir. Nos revela cómo Él quiere perdonar a pesar de que tengamos las pruebas. Ojalá que lo escuchen las casadas y los casados, que no quieren perdonar a su pareja porque tienen pruebas. Y yo me lanzo una pregunta. ¿Creen en la misericordia? ¿Y están dispuestos a ser misericordiosos como Dios es misericordioso? No me respondan. No me respondan. Pero por algo está la revelación. Por algo Dios nos reveló estas cosas, para ver si nosotros las practicamos o no. Deben morir. Claro, esa es la mentalidad del mundo. El que cometió un pecado debe morir. Todos somos conscientes, todos decimos, sí debe morir, aquí está la prueba, que lo maten, es culpable. No hay que perdonarle. Y hoy día, incluso el mundo está obligando a la iglesia, y me atrevo a hablarlo con dolor y con temblor. ¿Y por qué con temblor? Porque la iglesia está a punto de dejar de cumplir lo que manda Dios para cumplir lo que dicen los hombres. Y tengo temor.
Porque hoy el mundo le dice, si un sacerdote pecó, hay que a la guillotina y no debe hacer misericordia. Y si un obispo llega a tener misericordia con ese sacerdote, va preso el obispo. Y el obispo dice, para yo no ir preso, que vaya preso el cura. Y que lo maten si quieren. ¿Y qué dice la misericordia de Dios? Que hay pruebas, sí. ¿Qué dice la ley? Que hay que matarlo. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Pues aquí está Cristo revelado. Aquí está Cristo revelado. Escuche. Claro está, tampoco el otro extremo. Que los extremos son los que es malo. Porque el otro extremo es los obispos que son alcahuetas. Y entonces en vez de hacer que el cura corrija, entonces lo manda para allí, lo manda para allá, para que haga maldades allí, maldades allá, destruye el pueblo. Eso tampoco. Estamos hablando de aquel que busca que el cura sí pecó, pero vamos a darle una oportunidad, vamos a que se convierta, vamos a que tenga una vida espiritual, alguien que le ayude, así como ustedes también lo hacen. Vamos a que se confiesen y que tengan una conversión y rescatemos ese cura. Pero esa mentalidad no existe. Está bien que no exista en el mundo, pero que no exista en la iglesia, qué desgracia más grande. Y que los católicos estén de acuerdo que eso no existe en la iglesia, qué desgracia más grande. Entonces, ¿qué pasó con la misericordia de Dios? Parece que quedó en papeles. Parece que todavía no se va a poner en práctica. Vamos a ver. La encontramos en vagante de adulterio y hay que matar la piedra. Siga. Tú pues, ¿qué dices? Aquí está el problema. Ahora esperamos a ver qué hace el obispo. Tenemos las pruebas. Esperamos a ver qué hace el papa. Tenemos las pruebas. ¿Tú qué dices? La misma trampa de siempre. Escuche. Mas esto decían tentándole. Es la misma prueba para los obispos hoy día. Y los obispos no saben qué hacer. Cristo no cayó en la tentación. Cristo se paró firme y dijo, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Los obispos están cayendo algunos en la tentación. Que lo maten. Yo me lavo las manos. Y la misericordia, bueno, que Dios tenga misericordia de él, pero yo no. Bárbaro, ¿no? Cuidado. Simplemente estoy mirando la realidad de la misericordia de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras, la revelación. Sigue. Pero Jesús, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo. Si Jesús la salva a ella, lo acusan a él. Ahí donde están los obispos. Siga. Escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Jesucristo le dijo, bueno, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué está diciendo Dios? Que hay un motivo por el cual el ser humano tiene que ser misericordioso con aquel pecador que encontró con las manos en la masa y que tiene las pruebas, pero que ese pecador necesita ayuda, que cuando uno está caído es cuando más necesita una mano amiga, que cuando uno está atollado en un pantano es cuando más necesita de alguien que lo saque. ¿Para qué necesitamos amigos nosotros? Gente que nos quiera cuando todo marcha bien. Cuando todo el mundo nos trata bien, ¿para qué? Nosotros necesitamos a un amigo cuando todo el mundo nos da la espalda, cuando todo el mundo nos señala, cuando todo el mundo se nos monta encima y nos entierra vivos. Ahí es donde necesitamos. ¿Y cuál es la manera para nosotros poder practicar la misericordia con el pecador? Recordar
que nosotros también somos. ¿Se acuerda cuál era el lema de San Agustín para no condenar a los pecadores, sino llamarlos a la reflexión y al cambio? Decía San Agustín: no hay pecado que pueda cometer un ser humano sobre la tierra que no lo pueda cometer yo. Y eso lo mantenía él en raya. Estas son las palabras de Jesucristo: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Es triste, hermanos. Es triste ver la realidad. Decía el borrachito: todo el mundo toma y a mí solo se me nota. Todo el mundo toma y a mí solo se me nota. El tonto que cayó, a ese. ¿Pero quién? Los mismos que toman ven al borrachito, ¿verdad? Porque le tocó a él. Porque si somos sinceros, todos tenemos pecado. Uno de clase y otro de otra clase, pero no deja de ser pecado. Entonces Jesús dice: ¿por qué debes tener misericordia? Porque tú también eres un pecador. Y entonces dice la Biblia que se fueron uno a uno, comenzando por el más. ¿Y por qué comenzando por los más viejos? Porque han acumulado más pecados en la vida. ¿O no? Y la conciencia le recriminaba, porque usted puede aparentar delante de la gente, pero su conciencia no lo va a dejar en paz. Cuando Jesucristo vio que ya la gente se fue, aquí viene la revelación. Escuchen, sigue la revelación, dale. Pero ellos, al oír, enderezándose, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ese pedacito me gusta. Atención, pecadores. El día en que usted peque, la gente te va a señalar. La gente te va a juzgar. La gente te va a condenar. A tal punto que vas a desear quitarte la vida. Vas a perder la paz. Se va a sentir como aquel que dice: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Se va a sentir de lo peor. Pero ojo, el Evangelio dice cómo es para que no te sientas de lo peor. Dice: todos se fueron. Y quedó ¿quién? Solo Jesús con la mujer. Solo. ¿Qué estamos diciendo entonces, pecadores? Que cuando usted y yo sintamos la carga del pecado, no miremos qué dice papá, qué dice mamá, qué dice el tío, qué dice el abuelo, qué dice Gulano, Petronilo, Pánfilo. A lo mejor mi papá no me perdone, a lo mejor mi esposa no me perdone, a lo mejor mi hijo, mi hija no me perdone, a lo mejor mi mejor amigo no me perdone. Pero hay una opción revelada en las Escrituras: quédate a solas con Jesús, que no solamente te entiende, sino que además te perdona, aunque los demás te condenen. La mujer quedó a solas con Jesús. O sea que cuando somos pecadores, la misericordia de Dios viene a nosotros ciertamente a través de los ministros que Dios nos ha dejado, pero la persona debe tener un encuentro personal con Jesús, que es un arrepentimiento, un acto de contrición y un arrepentimiento delante de Jesús, a solas con Él, para poder vivir lo que vivió esta mujer. Otra vez. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Aquí está la misericordia. Jesús ya no ve a nadie porque ya la mujer está a solas con Jesús. Entonces cuando usted y yo estamos a solas con Jesús y nos olvidamos del mundo, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Si usted está sola con Jesús, los que me acusan, me resbala. No me importa. Porque Jesús dice: ¿y dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Nadie te ha condenado.
¿Y qué significa el nadie te ha condenado? Que ninguno de ustedes tiene la autoridad por Dios para condenar al otro. Que el único que tiene la autoridad para condenar es Dios, y no condena sino perdona, porque es un Dios misericordioso. Y que aquel que se atreva a quitarle el puesto a Dios, juzgando y condenando a los demás, se la fumó verde. Está actuando mal. Dale. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces Jesús le dijo, aquí está la misericordia, un corazón que ama al miserable, a esta miserable que estaba en adulterio. La encontraron, hay pruebas, infragante adulterio, la debe matar el mundo, pero Jesús le perdona porque es un Dios que revela la misericordia, un corazón que ama al miserable y lo levanta de la miseria. Él le dice Jesús, ni yo te condeno. aleluya. Cuando uno se encuentra personalmente con Dios, arrepentido, tirado a solas a los pies de Jesús, escucha la voz de la misericordia de Dios que te dice, yo no te condeno, pero no ha terminado. ¿Y por qué hago hincapié en que no ha terminado? Porque el mundo de hoy quiere presentarnos una misericordia de Dios falsa. Unos no quieren presentar cómo es la misericordia de Dios. Otros presentan una misericordia de Dios falsa. Jesús dijo, yo no te condeno. Vete en paz. No. ¿Qué dijo Jesús? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Ah, no le dijo vete en paz. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Hoy con esta ideología de género que hacen creer primero que eso no es pecado, hombre con hombre, mujer con mujer. Segundo, dice sí es pecado, pero no hay ningún problema. Nosotros ya somos curas modernos, le damos permiso para que vengan y integren la iglesia y hagan lo que les dé la gana, porque Dios es misericordioso y dice Dios, yo no te condeno. Y eso es verdad, pero siga. Vete y no peques más. ¿Por qué se comen ese pedacito? Entonces, estas personas, hombre con hombre, mujer con mujer, quieren recibir la misericordia de Dios y que la iglesia le brinde la misericordia de Dios, irse en paz, olvidando que lo que Jesús dijo fue, vete y no peques más. Entonces la misericordia de Dios alcanza a todos los pecadores, incluso aquellos, lo de la ideología de género, también nos abarca, pero con una condición, vete y no peques más. Quitarle ese vete y no peques más es proclamar una misericordia falsa de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, eso es verdad, sino que cambie de conducta y viva. Entonces el cambiar de conducta es lo que nos cuesta. Hoy todos nosotros, lo digo en con este ejemplo para que me entiendan, pero me refiero a todos los pecados. El vete y no peques más es la lucha interior que usted y yo debemos tener declarada contra el pecado, contra el diablo. Y es una lucha, y como es una lucha, una vez ganaremos, otra vez perderemos, pero estamos en la lucha. Y no nos vamos a acostumbrar a vivir en el pecado. Al pan, pan, y al vino, vino. Necesitamos experimentar la misericordia de Dios y ser radicales en vivir la fe. La palabra de Dios está allí para que la cumplamos tal como el Señor manda. Entonces ahí está la misericordia de Dios que viene a salvar al pecador. Pero hay un problema, hermanos. Hay un problema. El problema es que la gente no quiere saber, la gente no le interesa saber qué es pecado. Y por eso la mayoría de católicos y la mayoría de protestantes dicen, yo pecado no tengo.
Llegó un señor a la parroquia que quería ser padrino de matrimonio y me dijo, padre, quiero que me dé la absolución. Deme la absolución porque yo voy a ser padrino. Le dije, pero ¿cómo así? Yo no me voy a confesar. Yo quiero que me dé la absolución porque yo pecado no tengo. Le dije, o sea, ¿hace cuánto te confesó? Digo, hace 25 años que me casé. Bueno, y ahí tampoco me confesé porque el cura, que era amigo mío, me dijo, usted pecado no tiene. Y listo, y ya. Pero yo no me he confesado, pero yo pecado no tengo. Y si no tiene pecado, dígame, ¿para qué quiere que le dé la absolución? Pues para ser padrino, le dije, no, pero es que la absolución es para perdonar los pecados. Y si usted no tiene pecado, déjeme, le hago un nicho allí y lo pongo para que la gente lo venere. Claro. Dios, usted está burlando de mí. Le dije, no, sino que usted viene a decirme que no tiene pecado. Entonces, ¿qué viene a hacer? Digo, pues, no me quiere dar la absolución. Pues yo voy a ser padrino de todas maneras. Bueno, pues yo no le puedo dar la absolución. Llega el hombre se fue bravo, peleando. Llegó la mujer. Padre, para que me dé la absolución. ¿De cuánto tiempo tiene sin confesarse? 25 años. ¿Y cuáles son sus pecados? ¿Pecado? Yo no tengo. Le dije, señora, le dije al Espíritu Santo, Señor, dame paciencia. No me dé fuerza, porque si me da fuerza los acabo. Dame paciencia. A ver, señora, mire, ¿no será que usted no sabe qué es pecado? A ver, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha cometido adulterio? ¿Ha estado con otro hombre que no sea su esposo? Digo, claro. Pero primero lo hizo él y yo lo hice por venganza. Me desquité. Entonces, eso no es malo. Y aquel decía que no tenía pecado. Y le fui sacando y la mujer sí, todo lo tenía, claro. Pero ella no tenía tiempo para pensar qué era pecado y qué no era pecado. El segundo problema no es que no tengamos tiempo, por eso andamos con bulla y no amamos el silencio. No podemos encontrar qué es pecado o no. El segundo problema es que ustedes y yo nos hemos convertido en dioses para nosotros mismos. Aquella tentación que le presentó el diablo a Adán y a Eva, coma de ese fruto y serán como Dios, serán dioses en el conocimiento del bien y del mal. O sea, ya no es Dios. ¿Cuál es la tentación de Adán y Eva? Unos dicen que comer manzana. A Petronilo le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. La tentación de Adán y Eva fue el no dejar a Dios ser Dios, sino el decir ellos qué es bueno y qué es malo, olvidándose de lo que diga Dios. Esa tentación sigue patente, sigue actual. Hoy usted dice, yo hago esto, pero eso para mí no es malo. Oye, ese para ti no es malo, no quiere decir que entonces eso no es pecado. Sí es pecado, pero usted lo considera no pecado. Y lo considera no pecado porque el diablo te engañó y te dijo, tú eres como Dios, en el conocimiento del bien y del mal, no necesita que le diga que es pecado. Ahora, ¿y el cristiano qué hace? Pues el cristiano dice, pues yo voy a ver qué dice Dios. Y si Dios dice que esto es pecado, reviso si yo lo hice y le pido perdón porque el ofendido fue él. Y él es el que tiene que decirme cuándo se ofende él. ¿Cuáles son los pecados? Entonces, queridos hermanos, si ustedes quieren vivir la misericordia de Dios, es necesario primero que reconozcan su pecado. Pero ustedes no podrán reconocer su pecado si no acuden a la revelación. Y la revelación es aquello que Dios nos dice a pesar de que nosotros no lo sepamos, o a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo, o que nosotros hagamos lo que hagamos, pero ahí está revelado. Y voy a mostrarle alguna lista de pecados por si acaso alguien quiere disfrutar de la misericordia de Dios. Por ejemplo, nos vamos con 1 Corintios capítulo 6 versículo, vamos a leerlo desde el 9. Capítulo 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. De la Biblia que sea. A ver, vamos. Escuche. Usted me busca Gálatas, entonces usted 5:19. ¿No saben acaso que los... Otra vez. ¿No saben acaso?
¿Cuál es la clave? Que la gente no sabe. ¿Por qué la gente dice que no tiene pecado? Porque no sabe qué es pecado. Ah, yo no sabía que eso era pecado. ¿Y por qué no lo sabía? Porque nunca leyó la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La revelación, donde Dios se nos revela, pero también nos revela qué es pecado y qué no es pecado. ¿Quieren escuchar la revelación qué es pecado? Bueno, si no lo sabían, sépalo. Otra vez. ¿No saben acaso? No saben. Ese es el problema. Otra vez. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ajá, lista de pecado. Ahí viene. No se engañen. Puede ser que se engañe. Si usted se engaña, el problema es suyo. Lo engaña el diablo. Le hace creer que usted no tiene pecado. No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuáles son? Todas aquellas que no sean dentro del matrimonio. Los únicos que tienen permiso para tener sexo son los casados. Y son los únicos que no quieren tener sexo. Porque ya se aburrieron. ¡Oh, no! La trampa del diablo es tan grande. La trampa del diablo es tan grande que eso está pasando. La mujer casada le dice al marido: ay, mi amor, yo no sé, yo creo que me vino algo así como la menopausia, no sé qué, algo así. Me duele la cabeza. El hombre le dice a la mujer: pues, ay, mi amor, yo creo que yo tengo mucho trabajo, mucho estrés, es 4 y es 5 y yo no sé qué pasa. Pero a la moza, ni se diga. No se engañe. Relaciones prohibidas son aquellos hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer sin ser casados, pero que viven casados por lo civil. Hombre con mujer que no viven casados por lo civil, pero viven arrejuntados. ¿Verdad? A ver. Ah, los infieles que ya están casados, pero están con otra pareja. Ni los que adoran a los ídolos. Ni a los que adoran a dioses falsos. Ídolos. Tienen otros dioses y creen que es el Dios del cielo. Ni los adúlteros. Ahí está. Ni los homosexuales. ¿Que no es pecado? ¿Que no lo dice la Biblia? ¿Otra vez? Ni los homosexuales. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia. La revelación. Dios le reveló al mundo que eso es pecado. Pero el mundo que no cree en Dios dice: eso no es pecado. Y es entonces donde se necesita sacerdotes creyentes, laicos creyentes, que sean capaces de decirle al mundo: si para ustedes eso no es pecado, Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura que para Él eso sí es pecado. Y es entonces cuando viene la lucha entre el bien y el mal en el mundo. Y es entonces aquello que Jesús dice: ¿ustedes creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. Y habrán 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea, en una casa habrá quien crea que eso no es pecado y quien crea que eso sí es pecado. Y habrá una lucha entre el que cree que es pecado y el que cree que no es pecado. Y en esa lucha nos vamos a mantener, pero no podemos callar. Y el que calla, ¡ay, no lo digas! Ciertamente que yo también quisiera decirles a ustedes que eso no es pecado. Porque cuánta gente que me escucha ya me la voy a tirar de enemiga. ¿Pero qué hago? Si quieren, no me hablen más. Yo tengo la obligación de decir lo que dice la palabra de Dios. Soy un simple ministro de Dios que tengo que expresar lo que Dios dice y punto. ¿Y qué es la ideología de género? Es pecado y punto. ¿Se deben convertir? Sí. ¿Pueden llegar a ser santos? Sí. Pero si cambian de conducta.
pero no tienen la culpa. Pues lo mismo podría decir el adúltero. Yo tampoco tengo la culpa. Ella chola, yo cholo, la cacha chola, yo no tengo la culpa. ¿O no? Lo mismo podría decir el ladrón. Yo no tengo la culpa. Acá estaba cholo todo esto y yo agarré lo que estaba allí. Pecado no es lo que usted piense que es pecado. Por eso, sacerdotes, hermanos, en el mundo que me escuchan, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, que en castellano significa hay una densa oscuridad de pecado en el mundo que todavía no ha recibido un rayo de luz, porque los curas no hemos predicado con claridad, con firmeza y autoridad la palabra revelada de Dios. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Está escrito, solo basta que usted lo lea y no venga a decir que fui yo que lo dije. En todo caso, que lo diga, que lo metan preso a él. Ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante. Amantes del dinero, que nunca son conformes. Ustedes van mirando la lista, no podemos detenernos. Ni los borrachos. Dijo el borrachito. Ya este cura se metió en lo que no debería meterse. Hasta ahí iba bien. Entonces, ¿sabe el borrachito? Desde el cura. Mire que los ladrones no entran en el reino de los cielos. Desde el borrachito gritaba atrás. Los bairitos! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y mire que los homosexuales no entran en el reino de los cielos. ¡Los bairitos! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y mire que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Este padrecito ya comenzó a hablar puras tonterías. Mejor me largo. Pero ahí hay una lista de pecados porque cada uno mirará dónde. ¿Dónde está sumergido? Ni los chismosos. Si eso es una moda, si eso es algo normal, si hasta los curas son chismosos, es algo normal. Pero eso es pecado. Pero ¿cómo sabe usted que es pecado? Porque está en la revelación. Dios lo reveló para que lo sepamos. Ahora, dos opciones ante la revelación. ¿Lo creo o no lo creo? Si lo creo, soy creyente. Y si no lo creo, me convierto en creyón. En algo tengo que creer, pero no le creo a Dios. Ni los que se aprovechan de los demás, que heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero vean ustedes, queridos hermanos, que aquí sigue una lista y aquí sigue, pero yo quiero pasar al versículo 18, ahí mismo. Yo quiero pasar al versículo 18. ¿Por qué quiero pasar al versículo 18? Porque es lo más normal que vemos en el mundo. Es el pecado más común. En la matemática se llamaría el común denominador. El que domina el mundo. Y no puedo saltarlo. Huyan. ¿Qué hay que hacer? Huir. Vamos a ver si del león, del tigre, ¿de quién vamos a huir? Vamos a ver de qué pecado en concreto. ¿Cuál será el pecado más común? El común denominador que Dios en su revelación advierte y dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. O sea, lo que para el mundo es normalito, oficialmente incluso ya permitido, y ya las niñas le están inyectando algo para que puedan tener relaciones sexuales como quiera, donde quiera y con quiera. Pastilla de una clase, pastilla de otra, y hay permiso, se llama libertinaje sexual. Eso para un cristiano no debe ser. Porque ya Dios nos reveló en su palabra, huyan de las relaciones sexuales prohibidas, huyan, pero no hacia adelante, hacia atrás.
Porque hacia adelante es, me gusta aquella persona, huyo hacia allá. No, no, no. Vamos, huyan. ¿Qué hacer los cristianos? Pero es que la mayoría de gente está metida en ese pecado. Entonces mejor no digamos nada. No podemos caer en eso. Es la palabra de Dios y tenemos que predicar. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que decirlo. Que no nos hagan caso, pregúntenme si me importa. Pero tenemos que decir que eso es pecado. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. ¿Ve que es pecado? Porque hay de cualquier otro pecado. Este es un pecado. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Peca contra su propio cuerpo. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer o con animales. Peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios? ¿Por qué está a flote la fornicación? Porque la gente no sabe que las relaciones sexuales están prohibidas y es un pecado. Y no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y merece respeto. Sigue. Que han recibido de Dios y que está en ustedes. Atención, aquellas mujeres, sobre todo las feministas, las liberales, que dicen que este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Se ponen, se quitan, se ponen como quieren. Y pueden matar al niño en su vientre porque ese es mi cuerpo y yo hago con mi vida y con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Será verdad? Miren que la revelación de Dios en su divina misericordia nos dice que así no es, para que aquellas mujeres que el mundo les haya engañado, hoy abran los ojos y digan, ¿en qué error estaba yo metida? Entonces tenga una conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Piensen distinto. Dale. Ya no se pertenecen a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Su cuerpo no le pertenece a usted. Otra vez. Ya no se pertenecen a sí mismos. Ya no se pertenece a sí mismo. Es mentira que ese es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Eso es mentira. No se pertenece. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Su cuerpo es de Dios y ha sido comprado a precio muy alto. Procuren darle gloria a Dios en su cuerpo. Yo sé que por estas palabras me van a criticar, me van a maldecir, me van a mandar para el infierno, me van a decir cura anticuado, cura no sé qué. Pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Entonces, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Yo no vine aquí a aplaudirlo a ustedes, a decirles lo que ustedes quieran escuchar, a llevarles la cuerda. No, yo hoy vine a revelarles el plan de Dios. Si lo quieren agarrar, lo agarran. Si no lo quieren agarrar, seguimos siendo amigos. Pero a mí Dios me va a pagar por decirles la verdad y punto. Para eso he nacido, dijo el Señor Jesús. Para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Y el que es de la verdad, escucha mi voz. Vamos con Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. A ver, examine. Para buscar la misericordia de Dios. Lo que diga aquí es pecado, no lo que usted diga. Que son adulterio. Hoy día la gente quiere vivir en adulterio y le piden al Papa que legalice el adulterio. Que ya ese adulterio ya no exista. No. Es obra de la carne. Dios en su revelación dice que eso es pecado. Fornicación. Fornicación, relaciones sexuales sin ser casados. Inmundicia. Cualquier otra clase de pecado que ensucie el alma. Lascivia.
cuando yo digo, es que uno no tiene que ser tan extremista, o sea, libertino, es que para mí eso no es pecado. Yo no veo que sea pecado. Es que yo soy una persona tan moderna, pero tan moderna y tan actualizada, que para mí eso no es pecado. Eso, decir eso y vivir así, es el pecado de lascivia. Ajá. No podemos nosotros congraciarnos con el mundo o nosotros con nuestra propia conciencia y decir, que eso no es. Quitarle, rebajarle la importancia al pecado. Y decir, a tal punto que ese pecadito no es un pecadito chirriquitico. Idolatría. Idolatría, tener otros dioses. Hechicería. Bárbaro. Hermanos, tengo que frenarme aquí. Porque en el mundo en que estamos viviendo, parece que el comunismo se quiere apoderar del mundo. Y el comunismo va agarrado de la mano de la hechicería, con los santeros y babalaos, con los brujos. Aunque algunos de la iglesia se hagan los ciegos, los sordos y los mudos. Pero el comunismo quiere agarrar el mundo. ¿No escucharon ustedes a un Petro en Nueva York decir que necesitaba un ejército nuevo, más poderoso que Estados Unidos, para imponer el comunismo, la mentalidad de ellos? Pero no crean que son palabras. Ya se está metiendo en todas partes sin que la gente se dé cuenta. En Estados Unidos hay muchos. Y qué triste. Y qué triste. Y que pareciera que no pasa nada. No pasa nada. Van acompañados con la hechicería, con la brujería, con los santeros, con los babalaos. Y Dios, nada. Si no, pregúntenme a mí que vengo de Venezuela. O pregúntenle a un cubano. Enemistades. Tener enemistades, eso también es un pecado. Tener enemistades. A ver, ¿usted está enemistado con quién? Eso es un pecado. A lo mejor con el compañero de trabajo. A lo mejor con su hermano, con su hermana, a lo mejor con su esposo, su esposa. La enemistad. Pero es que para mí eso no es pecado. Para usted no es pecado. Para Dios sí. Y usted no es Dios, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Sigue. Pleitos. Los pleitos por cualquier tontería. Un pleito. Y de una tontería chiquitica se forma un gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué darle tanta importancia a lo que no tiene importancia? Pleito. Mire, los problemas realmente no existen. Uno se lo inventa por la importancia que le dé. Si a usted le mienta a la madre y usted no le da importancia, no pasa nada. Pero si usted dice, me mentó la madre a mí, yo por mi madre me hago morir, porque ya, y comienza y se formó tremendo lío. ¿O no? ¿Cuál es el problema? El pleito. Las mujeres que les gusta el pleito. El pobre hombre llega a la casa cansado de trabajar. ¿Y cuáles son las primeras palabras? ¿Por qué llega a esta hora? ¿Con qué perra se estaba revolcando? Sin vergüenza. Y ay, si la mamá a lo mejor se lo encontró en el camino, le dio un beso y le dejó marcado aquí los labios. Pleito, seguro. Y hombre también, ¿no? Que por cualquier cosa forman un pleito. ¿Eso es pecado? Sí, eso es pecado. Eso no es ser instrumento de paz. Celos. Celos, malditos celos. Eso no lo inventé yo, está en la Biblia. Celos, malditos celos. ¿Por qué los celos me matan? Es un pecado. No, pero es que yo lo celo. Diga lo que le dé la gana.
Pero Dios en su revelación, que es la palabra, ha dicho que eso es pecado y que a Él no le agrada eso. ¿No entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Iras, Fosforitos. Prende rapidito. Ira. Le da rabia a cualquier cosa. Agarra el televisor, le da contra el suelo, los platos, lo tira al suelo, tira la comida a la pobre mujer, en vez de decirle gracias, mi amor, por la comidita, pero mi vida le quedó un poquito falta de sal. No, la tira. No, la ira. ¿Por qué? Con las otras personas. contiendas, Contiendas, va acompañado con las peleas. disensiones, Igualito, aquello que ya entonces forma grupitos, ya no estoy de acuerdo con ese y busco, yo donde esté esa persona, ya no. Y entonces le dice al marido, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, hagamos una cosa. Cuando usted vaya a donde su familia, va usted solito. Yo esa gente no me la calo yo. ¿Por qué? ¿No son familia? ¿Por qué no buscar la paz? ¿Por qué siempre andar buscando dividir? herejías, Aquí hay un pecado que para muchos hace tiempo dejó de ser pecado. Repita el pecado, padre. herejías, Ese pecado no ha pasado de moda, sigue siendo pecado en la revelación. A Dios no le gusta a los protestantes que cometen herejías diciendo que Jesús no es Dios, testigo de Jehová. Que la Santísima Trinidad es el diablo, Pentecostales Unidos. A Dios no le gustan las herejías que es de los protestantes ni de los católicos. Pero hoy los católicos modernos que no leen la Biblia dicen cualquier herejía, eso no es pecado, eso es lo mismo. Ser católico, ser protestante, eso es lo mismo, pero usted no se da cuenta que los protestantes se llaman protestantes porque protestan y por protestar contra la verdad se le llama protestante y meten herejías, o sea, cosas contrarias a la fe, niegan. Herejía es una negación de una verdad de la fe. Una verdad de fe se llama herejía. Y es un pecado. Que Cristo no está en la hostia, es una herejía. Que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que esa es herejía. Que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, es una herejía. Una, es pecado. Y cuando son más de una, se llama apostasía. Y la gente reniega de la fe y apostasía y se mete a protestante. Eso es pecado, está escrito. La revelación. Pero yo soy sacerdote y le digo al mundo que eso no es pecado. Se la fumó verde. Usted siendo cura y no esté de acuerdo, eso es problema suyo y cayó en la tentación del diablo. Querer ser como Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no estoy diciendo nada contrario a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque yo no quiero ponerme a quitarle el puesto a Dios. Si Dios dice que la herejía es un pecado, la herejía es un pecado y punto. Si Dios dice que la apostasía es un pecado, la apostasía es un pecado y punto. Pero el católico dice, mi tía se metió a cristiana. Era católica y se metió a cristiana. La ignorancia es atrevida. Su tía no se metió a cristiana. Era cristiana desde el día en que se bautizó. Ahora se metió a apóstata, a hereje, a protestante. ¿Por qué miente? ¿Por qué te engaña y por qué engaña a la gente? Oye, si no está en la Biblia no me crean. Pero esto es un pecado y yo quisiera mostrarle a ustedes que la misericordia de Dios viene. Ahí sigue la lista, no la puedo leer por razones de... Pero la misericordia de Dios viene para esas personas también. Pablo era un hereje. Pablo cometió herejía, negando la iglesia de Cristo, persiguiendo la iglesia de Cristo. Y eso está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo. Deme la Reina Valera, para que los protestantes no digan que estoy leyendo la católica. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo dice,
que Él es el primero de los pecadores, y ustedes verán que el pecado de San Pablo ha sido negar la iglesia de Cristo. Una herejía. Y es un pecado que los protestantes actualmente cometen y que la mayoría de sacerdotes no somos capaces de decirle a los protestantes: eso es un pecado porque está escrito en la Biblia. Aquí están las pruebas. Escúchenlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, La misericordia viene a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce su pecado. Yo soy el primero, Pero por esto fui recibido a misericordia. pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrara en Pablo el ejemplo de su misericordia. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? La herejía. El negar la iglesia de Cristo. El 12, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Qué era Pablo entonces? Blasfemo, perseguidor. ¿A qué perseguía Pablo? ¿Cuál era la blasfemia de Pablo? ¿Cuál era el pecado de Pablo? Él mismo lo dice. Si ustedes lo quieren buscar, está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Haber perseguido a la iglesia de Dios es un pecado. Y por eso la misericordia de Dios hoy llega. Si lo tienen, léanlo. La misericordia de Dios, 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El pecado de Pablo era el no creer en la iglesia, negar una verdad de fe, que la iglesia es del cuerpo de Cristo. Y perseguía a la iglesia y era un pecado y se tuvo que convertir y necesitó de la misericordia de Dios. El mismo pecado de los protestantes. Pero bueno, le voy a dar lista para que ustedes busquen. No hay tiempo para examinarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Claro, y siguiente, ¿no? Y siguientes. Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante, para que ustedes puedan leer una lista de pecados, que ustedes pueden examinar su conciencia para ver si hay pecado o no hay pecado. Pero bueno, la misericordia de Dios entonces llega para con el pecador, pero no basta con eso. ¿Sabe qué dice San Lucas capítulo 6, versículo 36? Dice algo muy hermoso. No sé cómo lo dice la católica. Vamos a ver que la encuentre primero y lea la católica, pero dice algo muy hermoso sobre la misericordia. Venga a ver. Okay. Sean compasivos. Esta no me gusta. Esta. La palabra que usa. Escuchen. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ah, caramba. La revelación divina le dice al ser humano que no conocía cómo era el corazón de Dios, un corazón que ama al miserable, no a la miseria. Esa misma revelación dice, pues así es el corazón de Dios, también así debe ser el corazón de los que creen en Dios. Sean misericordiosos como vuestro Padre Dios es misericordioso. Y entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? Que ama al pecador, que no lleva cuenta de los delitos, que está dispuesto a perdonar, ¿cuántas veces? 70
70 veces 7. Naguara. Qué duro, ¿no? Que precisamente, usted búsquelo. En Mateo San Mateo capítulo 18, versículo 21. Sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y la misericordia de Dios perdona 70 veces. Y cuando Pedro le preguntó a Jesús, yo no soy Dios. Y yo que no soy Dios, ¿cuántas veces puedo perdonar? Y Pedro se la tiró de muy santo. 7 veces. Y dijo Pedro, voy a recibir flores. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Escuche. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro pensaba que el Señor lo iba a aplaudir. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le contestó: no te digo 7, sino que 70 veces 7. La misericordia del Señor perdona sin límites. No tiene límites. Y la misericordia de un cristiano no tiene límites. Porque la misericordia de un cristiano debe ser igual a la misericordia de Dios. Sin límite. Perdonar. ¿Cuántas veces ha perdonado a su esposa? Perdonar. ¿Cuántas veces ha perdonado a su esposo? ¿Ya lleva la cuenta? ¿Ya llegó a 7? Usted como Pedro, sin vergüenza. Le falta ser como Cristo. 70 veces 7. ¿Y por qué hay que perdonar 70 veces 7? Sencillo. Porque el juez es Dios, no yo. Porque la esposa no es la juez del esposo, o al revés. Porque el juez es Dios. Y nosotros lo único que tenemos que dejarlo en manos de Dios. Si me falló, me fue infiel, me hizo lo que quiera, bueno, ese es el problema de él. Pero ya Dios me enseña a mí a perdonar 70 veces 7. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esa revelación para muchos cristianos no dice nada. Que esa misericordia de Dios la queremos para nosotros, pero no la queremos dar a los demás. Y terminamos con usted. San Lucas 6:27. El 6:36, ¿qué dice? Sean misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Están dispuestos a ser misericordiosos como Dios? Paren la oreja, ahí le viene, reciba pues. 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo. A los que están dispuestos, a los que oyen la palabra de Dios y están dispuestos a vivir la misericordia, les digo, rápido. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Por dónde comienza la misericordia? Amando. Verán si lo cumple o no lo cumple, pero ahí está escrito. Es la revelación de la misericordia. Sean misericordiosos, porque como Padre, vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo? Amando a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Háganle el bien. ¿A quiénes? No se les olvide, tarea para la casa. Vinieron a escuchar sobre la misericordia, ¿verdad? Bueno, agarren y lleven. Agarren piedra, porque mañana será tristeza, mañana será alegría. Prepárense. Va. Bendecid a los que os maldicen. Miren la misericordia. Bendigan a aquellos que los maldicen. Y orad por los que os calumnian. Oren por aquellos que le levantaron una calumnia. ¿Quieren ser misericordiosos? Ahí está. Ahí está la revelación. Cómo un cristiano se asemeja a Dios. Cómo un cristiano adquiere el corazón de Dios.
¿Lo toma o lo deja? ¿Lo cree o no lo cree? Pregúnteme si me importa. Pregúntenme. Yo solamente vine a expresarle el querer de Dios, la misericordia de Dios y hacerles el llamado a ser misericordioso como Dios, nuestro Padre, es misericordioso. ¿Por qué? Porque si mi Padre es misericordioso y yo no nazco misericordioso, usted está casado, usted es blanco y está casado con una mujer blanca. Se supone cómo debería nacer el niño. Y le nació negrito, negrito, negrito. Es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que ese niño es fruto de un cachito. Es hijo del otro. Entonces, si nuestro Padre Dios es misericordioso, y la Virgen María en la piedra de la cruz mostró que era misericordiosa, y nosotros somos sus hijos, ¿cómo tenemos que nacer? Y si no somos misericordiosos, somos hijos del que te conté. Va. ¿Estamos terminando? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Traduzco al castellano: no te canses de llevar golpes por Dios. No te canses de sufrir, cargar la cruz por Dios. Aguanta. No como masoquista, sino como amoroso, el que ofrece su sufrimiento a Dios por la salvación del mundo. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Eso también es misericordia. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Eso también es misericordia. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la ley de la misericordia. Póngase en el zapato del otro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a lo que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Papá Dios, gracias. Nos has revelado cuál es tu querer. Descubrimos que nos cuesta. No estamos acostumbrados. Este evangelio que acabamos de escuchar hoy de la misericordia, Señor, nos exige mucho y nos cuesta, y por eso necesitamos una sincera conversión. Ayúdanos con la acción de tu Espíritu para encarnar tu palabra y practicarla, que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, ayúdanos para que al final de nuestras vidas lleguemos con las manos llenas, habiendo hecho lo que teníamos que hacer, habiendo cumplido tu palabra con alegría y con gozo, y siendo misericordiosos como tú, oh Dios, eres misericordioso. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Que viva la iglesia de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva!
Que viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Aplauso para nuestro Dios y Señor, que se oiga. Recibe, Señor, los aplausos de tus hijos que hoy en el mar se dirigen a ti por haber revelado tu voluntad en las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias a todos. Ahora, mientras nos preparamos, decirle, queridos hermanos, que yo estoy trabajando a través de las redes por el canal Padre Luis Toro. Y ustedes tienen que suscribirse. ¿Cómo saben? Pues hay otros canales. Ustedes tienen que mirar que diga 1.84M. Eso significa millones. Si tiene K al final, no M, no es el mío, el original. Luis Toro, Padre Luis Toro. Tiene que decir M. 1.84M. Este es el mío. Pueden suscribirse, darle la campanita y así nos están apoyando. Y también le voy a dar el número de teléfono por si alguno de ustedes quiere compartir con los venezolanos por la situación que estamos viviendo, y tenemos que atender a muchos pobres y necesitados, y la iglesia tiene que estar a la altura y salir al encuentro de esos necesitados. Si ustedes algún día quieren cooperar con las necesidades de los pobres en Venezuela, usted escribe a mi número de teléfono que le voy a dar y el de mi secretaria, y usted dice: Padre, yo quiero cooperar. Allí llevamos varios proyectos para ayudar a la gente. Usted me dice: Padre, ¿cuáles son los proyectos? Yo le digo cuáles son, y usted dice: quiero ayudar en esto o en aquello. Si usted no quiere ayudar, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, es libre. Pero el día en que sienta que Dios toca su mente y su corazón, bueno, ayúdenos para nosotros ayudar a otras personas. El número de teléfono, más 58 414 7225 821. Lo repito, más 58 414 7225 821. Y el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577-0195. Agradezco al señor obispo que nos ha dado permiso para venir a predicar aquí en el mar, en este barco. Agradezco al hermano, ¿cómo que se llama usted? José Ángel Peralta. José Ángel Peralta. El ministerio La Casa del Señor. Y el ministerio La Casa del Señor. Un aplauso para ellos, que han organizado esta hermosa actividad para que la palabra de Dios llegue hasta los rincones de la tierra y hasta el alta mar. Agradecer también a mi obispo que me dio permiso para poder estar aquí. Y todos ustedes, Dios les pague. Agradezco al padre José María, Sí. que nos ha acompañado, y al padre de Perú, y al padre diácono Brando, que nos ha acompañado también, y al lector, ¿qué tal? Warner. Y a todos ustedes, gracias, Dios les pague. El hermano Julio, que ha estado muy pendiente, y los de la seguridad que nos han apoyado, los otros que están grabando, Edison. Bueno, todos, gracias. Les felicito por esta organización, por esta actividad. Los de seguridad también, que nos han apoyado, nos han acompañado. Aquí les cedo el micrófono para que ustedes digan qué es lo que sigue, porque yo, la garganta ya no me da más.